Culturalmente Incorrectos, un programa distinto donde tus opiniones cuentan. Aquí, las críticas positivas y negativas se valen. Y el sentido del humor ayuda a comprender para qué demonios sirve la cultura. Esta es una coproducción de la Coordinación de Extensión Universitaria de la UAM Xochimilco y UAM Radio 94.1 FM. Hola, ¿qué tal? Pues nuevamente estamos en Culturalmente Incorrectos. Pues estamos con Fernando Martínez Monroy, que es un hombre pues que ha dedicado su vida al teatro, que bueno, pues es un dramaturgo, es director de teatro, profesor de teatro, en fin, es alguien que ha en efecto entregado su vida a una vocación. Y esa vocación es justamente la del teatro. Vamos pues a publicar, a platicar de esto con Fernando. Fernando, pues bienvenido al programa Culturalmente Incorrectos. Muchas gracias. Que déjame decirte lo que suelo decir. Normalmente siempre salen los programas muy correctos. Ajá. Son muy propios, no son como esos que te contaba antes de entrar a la cabina, que le hice a Gurrola y que pues pierde uno el empleo por las cosas terribles que uno dice, pero además eran tiempos del PAN. Te formas como gente de teatro desde muy chico por tu cuenta, poco a poco en la UNAM, ¿en dónde? Háblanos de tu formación. Fue principalmente en la UNAM, en la carrera de literatura dramática y teatro. Yo llegué allí y allí ya me quedé. Terminando la carrera, Luisa Josefina Hernández me llamó para ser su adjunto y posteriormente yo me quedé con su clase. Entonces, en aquel momento el plan de estudios de la carrera contemplaba un conocimiento general del teatro, no tenía especialidades, las especialidades las hacía uno terminando. Entonces yo me formé, recibí becas como dramaturgo, la beca del Centro Mexicano de Escritores Salvador Novo en dos ocasiones, y luego la beca nacional de Bellas Artes, que era previa, fue la última generación antes a que apareciera el FONCA y las otras becas. Entonces yo estudié allí, posteriormente fui a España, estuve en la Universidad Complutense haciendo un doctorado en filología con especialización en teatro. Y regresé a seguir con las clases en la facultad. Soy profesor también de la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limba. He sido durante 17 años profesor del Centro Universitario de Teatro, el CUT, y actualmente estoy en un proyecto, no es un proyecto, ya inició la carrera hace 3 años de actuación y teatro en la Universidad de Anáhuac. Pues eso, principalmente he dado clases también en la Universidad Autónoma del Estado de México cuando la carrera justamente se estaba formando. Entonces, me he dedicado principalmente a la investigación y a la docencia, por una parte, y por la otra a la dramaturgia y la dirección escénica. Tengo una compañía desde hace 17 años, se llama Apeiron Teatro, que es teatro, hacemos teatro independiente, sin apoyos, nosotros nos autogestionamos. Con todas las dificultades que tiene hacer teatro. Sí, me imagino. Sé lo que es eso de no tener patrocinio, pero a eso tenemos que acostumbrarnos. Sí. Esto ya no va, ya el Estado, yo lo veo exhausto, yo veo a Conaculta y a su amplísima infraestructura, pues no colapsando, sería exagerado, pero indudablemente sí con problemas para seguir apoyando, sí, con seriedad. Y yo lo que veo en la gente de teatro precisamente es que hay una situación de dependencia del Estado. Entonces, mucha gente que termina teatro y está esperando que el Estado la subvencione, es gente que termina dedicándose a otra cosa, que termina muy enojada y muy frustrada. Entonces, pues, como el objetivo es hacer teatro, principalmente, pues entonces hay que trabajar muchísimo, muchísimo. Les digo siempre a mis alumnos, todos los padres de familia, cuando la gente dice que va a estudiar teatro, le dicen te vas a morir de hambre. Entonces yo puedo garantizar después de casi 30 años que uno no se muere de hambre. Lo que pasa es que de repente no tiene para la gasolina y no tiene para comprar el gas.
se tiene uno que bañar con agua fría, pero lo hace uno muy contento. Sí, me imagino, me imagino. Pero yo creo que eso se repite en todos los casos, ¿no? Yo creo que ya uno tiene que ir pensando, quizás tú y yo no, porque nos formamos y aún así estamos poniendo en práctica el caminar hacia otras búsquedas, ¿no? Sí. Es decir, concretamente ir a la esfera privada. Y, y veo que hay escuelas, veo que hay universidades en donde incluso te presentan licenciaturas para obtener recursos de tipo cultural, Así es. para empresas culturales. Sí. Que es lo que tú estás intentando, me imagino, con tu propio proyecto. No necesariamente, porque el asunto con las empresas y con las carreras de autogestión y todo esto es que se dedican al aparato económico, a toda la base, la infraestructura, y entonces lo que se descuida es justamente la parte artística. Por ejemplo, una de las cosas es ¿a qué público va dirigido? Eso es algo que solo en casos muy específicos, es decir, uno de repente sí hace una obra para que la vean sobre todo adolescentes, pero ya cuando se empieza a pensar en que el dinero tiene que recuperarse y en toda la infraestructura, se está pensando en otra cosa muy distinta, que en el teatro es el trabajo que haría un productor ejecutivo. En el teatro tendría que haber la figura del productor para que el director se dedique a la escena. Pero, por ejemplo, el teatro para niños. Es teatro para niños, pero desde la perspectiva de la gente que lo hace, desde la infraestructura, se está pensando en un tipo de teatro específicamente para niños, pero no piensan que los niños no van solos al teatro. Que ahí era muy sabio Walt Disney. Las películas de Walt Disney, las de que se hicieron cuando él vivía, eran películas que podían disfrutar los adultos y los niños, porque a final de cuentas el teatro tendría que ser para todos. Sí, y eso todos estos proyectos, yo veo, por ejemplo, yo tengo alumnos que se dedicaron a eso, pero que no viven de hacer teatro, viven de los cursos que dan, y es la misma historia. Sí, te entiendo muy bien. Pienso que en la literatura uno tendría que dedicarse exclusivamente a escribir y no andar buscando editor, ni la publicidad, ni las críticas positivas o negativas, pero la figura de agente literario no la conocemos en México. No la conocemos. No, aquí sale, yo que estoy cerca de Luisa Josefina Hernández, ha publicado 2 novelas en los últimos 2 años y han pasado desapercibidas porque no se está haciendo ni siquiera crítica en general. Antes salía el libro y alguien iba, lo leía y lo comentaba. En este momento salieron desapercibidos los 2 libros y nada, pero no haya gente. Yo cuando estuve en España recuerdo que el libro se publica y el escritor está allí dentro de la promoción que hace la propia editorial, y nosotros no estamos acostumbrados ni a los representantes ni a todo este círculo que en otros países existe, sí. Y que mucho ayuda, mucho contribuye, porque te permite además concentrarte en lo tuyo y vivir con cierto decoro. En algunos casos, pues muy bien, porque Carmen Balcells, que fue la representante de todos aquellos que llamaron boom, el boom latinoamericano, bueno, pues les fue muy bien realmente, sí. Y le fue mejor, desde luego, a Carmen Balcells. Me asombra lo que me dices. Yo tendría que reconocer mi ignorancia. No sabía que había publicado recientemente Luisa Josefina un par de libros, y pienso que es muy triste porque ella es una extraordinaria escritora. Sí, así es. Sí, son 2 novelas, una en el Fondo de Cultura Económica, que se llama Mis toldos y mis tiendas, y la otra que se llama El discurso nocturno, publicada por la UNAM. Entiendo lo de la UNAM, lo del fondo no. Es decir, el fondo, aunque sea una empresa estatal, tiene o debería tener la obligación de promover más a sus autores. Realmente creo que eso es esencial. Pero todo mundo supone que se acaba en el momento en que te entregan el libro. Exacto. Y ya. Sí, entonces, Dios si uno anda ¿no? por la librería, pues lo ve y se Sí. entera. Si no, realmente no. O se hace publicidad a autores muy específicos o a libros muy específicos. Sí, pero así está, eso es lo que está ocurriendo. Y lo digo lo de ella porque es una escritora pues muy importante, muy valiosa. Muy reconocida. Sí. Uh-huh. Pero bueno, esa es la parte triste. Y la gozosa cuando de pronto se tiene éxito, ¿no? Sí, así es.
Pues el éxito en el teatro es que uno pueda tener un público que vaya siguiendo la trayectoria, que cuando uno convoca o anuncia la obra de teatro va. Nosotros, en Teatro, tenemos 18 años sobre la escena y tenemos público y la gente va y la gente le gusta el trabajo. Digamos que hasta ahí llegamos, ¿sí? Porque ya lo siguiente es un trabajo de infraestructura, de publicidad, solo que publicidad es una carrera absolutamente distinta y entonces uno hace teatro o se dedica a más cosas. La gente, nosotros damos siempre una encuesta al final y siempre nos dicen que el trabajo tendría que ser más publicitado. Lo hemos logrado cuando trabajamos con el Helénico, por ejemplo, que hemos estado allí en algunas temporadas, pues el Helénico se encargará de hacerlo. Entonces, sí, una de las dificultades es esa, la dificultad de difusión, que no basta trabajar mucho, sino que se necesitaría una organización de otro tipo, que en el caso de las compañías independientes pues es difícil. Es difícil porque prácticamente siendo independiente uno trabaja para hacer teatro. Es decir, uno tiene que tener un trabajo de alguna cosa para dedicarse. Claro. Sí, porque uno es el propio inversor y sabe que no va a recuperar dinero, que es otra de las cosas que surgen igual con el Estado, porque Conaculta no está esperando recuperar la inversión. Entonces esa es como una mala costumbre. Sí, porque de todos modos yo he escuchado autoridades de la esfera cultural estatal que te dicen, bueno, pues si el libro no se vende, no pasa nada, porque yo sigo recibiendo el presupuesto anual. Claro. Si la exposición no pega, pues igual me siguen dando. Ese tenés un problema, porque en la vieja lógica, cuando existía la otra posibilidad, el socialismo, como que de pronto había más discusión al respecto, ¿no? El Estado tiene la obligación de esto y del otro, pero hoy cuando hay la tendencia a achicar, a adelgazar, pues el Estado empieza adelgazando la cultura. Sí, sí, en este momento, al menos en el teatro, estamos... Siempre ha habido estos momentos, pero este que es el que me está tocando vivir, estamos en un periodo en el que se está haciendo cualquier cosa sin criterio artístico ninguno. Sí. Entonces, los que sí tienen publicidad, pues llenan sus salas y la gente se horroriza. Es la mejor manera de vacunar a los espectadores adolescentes, por ejemplo, frente al teatro. Sí, porque trabajar artísticamente a través de modas no resulta. O el teatro surge y el arte surge de una búsqueda interna y de quererse contestar cosas y de todas aquellas cosas que no nos dejan dormir, o se hace de eso, o se vuelve un mecanismo repetitivo, acartonado y muerto, que es lo que yo veo que está ocurriendo muchísimo en las salas. En este momento es muy difícil encontrar una obra conmovedora. Hablando de eso, está Los Grandes Muertos de Luisa Josefina Hernández. Es una saga de 11 obras. José Caballero y la Compañía Nacional de Teatro se pusieron a la tarea de poner en escena 6. Entonces, en este momento se están presentando en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, que esta y la próxima semana. Entonces uno va 3 días seguidos, miércoles, jueves y viernes, a ver 2 obras, y sábado y domingo. Pero el asunto es que estuvo 3 semanas, es decir, que ha sido un trabajo enormemente largo, con unas obras de primera calidad. La gente sale muy conmovida, pero solo son 3 semanas. Sí, no es mucho tiempo. Sí, a uno lo invitan a develar placas por 15 días, sí, ¿no? Sí. 20 funciones. Sí, porque somos muchos. Sí. Entonces, el asunto es, hay una cosa muy democrática de darle cabida a todos, y eso atenta contra el criterio de calidad. Sí. Porque entonces, de repente, estas obras son de excelentísima calidad, la gente sale muy conmocionada, muy conmovida, sobre todo los que han visto las 6 de corrido. Cuando llegan al final de la última, bueno, es como haber visto el desarrollo de la vida de un montón de personajes, y sale muy, muy en shock, muy alegre y muy contenta y muy triste y muy todo, sintiendo bien, pero las 2 temporadas que tuvieron el año pasado ya han sido de 3-4 semanas y ya, porque como son 6 obras, entonces si se hace el conteo de funciones, pues entonces alcanzan las funciones, es que le dan a uno unas 15, 16 funciones por temporada para que todo mundo pueda acceder. Sí, entonces
Ese es un problema, que somos muchos los que estamos haciendo teatro. Y allí, en función de que todo mundo tenga espacio, pues la calidad se reduce. Y en cambio esas son obras de gran calidad. Y yo veo porque, bueno, procuro ir lo más frecuentemente al teatro, que pues lo comercial y de pronto básicamente las comedias son las que reúnen grandes públicos. Sí, sobre todo aquellas que están promovidas por las televisoras con actores Sobre de las todo, televisoras. exactamente. Ahora, en la universidad pasa, y en el IMBA pasa una cosa muy parecida, porque el asunto es que los escritores importantes, los dramaturgos jóvenes, que he sido casi maestro de todos ellos, que están en este momento allí expuestos, son teatro comercial también. Sí. Son estructuras de teatro comercial y son obras que están teniendo un éxito tremendamente fácil. Entonces todos los jóvenes estudiantes van, lo ven, se quedan asombrados y dicen, bueno, es interesante. Y ya, porque uno no sale con nada, sale vacío. Me ha tocado ver muchísimas de estas obras, pero tienen un criterio comercial, solo que desde el lado cultural. Entonces, de repente uno va a ver una serie de abstracciones que no lo hacen sentir ni pensar a nadie. Que la gente, yo he visto teatro lleno en el Juan Ruiz en el Sor Juana, y la gente está o dormida o viendo el celular, de plano, porque la obra no está diciendo nada. Entonces, sí estamos en un momento muy comercial. El abiertamente comercial, que es el teatro a partir de los actores de televisión, que siempre van a llenar, pero el teatro que culturalmente la universidad hace, o Limba de repente hace, es el mismo tipo de teatro. Es decir, en este momento sí es difícil, por eso hablaba yo de los grandes muertos de Luisa Josefina Hernández, es difícil encontrar obras de teatro que lleguen al alma. Yo recuerdo que fui a ver, cuando el proyecto de Teatro de la Nación, que dirigía Carlos Solórzano, fui a ver Corona de Sombra. Y es una experiencia que a mí no se me ha borrado todavía. Yo me quedé muy enamorado de la estructura, del texto de Usigli, pero es algo que todavía cala en mí. Pero en este momento difícilmente uno encuentra una obra así, concebida éticamente, vamos, por amor a lo que se está haciendo, con criterio de encontrar la verdad acerca de lo que se está expresando, ¿no? Estamos en un momento en que lo comercial se ha vuelto el teatro de narcotraficantes, todas estas cosas. Hace poco hubo una orestiada con narcotraficantes. Entonces se piensa que actualizar las obras de Esquilo es ponerle narcotraficantes, cuando actualizar las obras de Esquilo sería comprenderlas. Digo, el teatro es universal en tanto que es comprensible y es importante todavía hoy. Si el teatro escrito en el siglo V antes de Cristo sigue conmoviéndonos, pues la obra está actualizada. En el momento en que el espectador se conmueve, la obra está actual, pero de repente se hace Hamlet con ejecutivos neoyorquinos o estas cosas. Y dice Brecht en un librito muy, muy lindo que se llama, y muy importante, que se llama 5 dificultades para escribir la verdad. Dice que el teatro se volvería artístico y útil en el momento en que no se solaza con exponer lo que está pasando, sino en descubrir la dinámica de por qué están pasando las cosas. Dice Brecht que en el momento en que uno descubre la dinámica, puede ver qué de la dinámica puede ser cambiada. Porque de lo contrario, si hace poco, unos 5 o 6 años, estuvo muy de moda hacer teatro sobre las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Pero y yo recuerdo que muchos de estos proyectos tenían apoyo por un banco que da apoyos importantes. Pero de repente era ver obras de las muertas de Juárez, que era solazarse sobre la situación, es decir, hacer un planteamiento de víctimas. Y eso es la médula del teatro comercial. Por eso tiene tanto éxito la comedia de final feliz y el melodrama, porque lo que plantean es que es un mundo de víctimas en donde no hay solución alguna. El teatro no se escribe para plantear soluciones, pero sí puede ser una fuente de análisis del problema para ver las causas. De eso trata Edipo. Edipo está buscando un asesino y resulta
ser él el que estaba buscando. Claro. En esa época, Mauricio Jiménez hizo una obra que se llama El asesino entre nosotros, que es un verso de Edipo Rey que dice Creón, que dijo el oráculo que el asesino está entre nosotros, y trataba de las muertes de Juárez, pero las muertes de Juárez servían para analizar una situación de corrupción nacional. Entonces, cuando la obra se llamaba El asesino entre nosotros, pues estaba hablando de que todos nosotros somos cómplices del mismo asunto, pero la obra se vuelve potente. Sí, pero fue la única de todo ese periodo de las muertes de Juárez, porque hubo muchísimas obras acerca de eso. Es un tema de moda, luego ya es un tema comercial, y si el tratamiento es ellos son los malos y nosotros somos las víctimas, pues es el teatro comercial completo, hecho por las propias instituciones. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tenemos en este momento con el teatro, que es una conciencia comercial. Sí, y lo grave es que eso nos conduce a un falso concepto de conciencia social. Sí, pero que insisto, es solazarse en el asunto. Es exacto, Ujú. como la misma novela histórica que se puso tan de moda después de festejar el centenario y el bicentenario, Por ejemplo. y que todos hicieron al que más, el que menos, una horrorosísima novela histórica en donde, bueno, pues degradaban a los personajes con tal de llamar a la atención. Sí, nosotros hicimos ahora en 2011 fue que entramos nosotros al Helénico, con una obra sobre Pancho Villa, Tú eres Pancho Villa, de Alberto Ruiz. Pero el asunto de la obra a mí me gustó. Este muchacho fue alumno y esa obra se escribió dentro del taller. Entonces lo que a mí me gustó de esto es que muchas de las reacciones de todos, incluso del equipo que le estábamos haciendo, era ¿por qué Pancho Villa? Si Pancho Villa era un monstruo y Pancho Villa era un criminal perseguido por la justicia y todas estas cosas que se dicen. Pero lo que yo quería resaltar allí es que efectivamente hizo un montón de cosas atroces, sí, pero eran una serie de cosas que estaban a la altura de la atrocidad que él estaba tratando de combatir. Ese es el asunto. Es decir, Pancho Villa era un ser tremendamente necesario como fue, porque en él estaba luchando y estaba a la altura de toda la atrocidad que estaba tratando de combatir. En ese sentido, ahí sí yo creo que cumplimos. Sí, es decir, que muchas de esas cosas no son lindas ni son bonitas, pero eran necesarias y es muy distinto. Claro, pero lo que tú estás diciendo es correcto, porque en efecto él está respondiendo a su entorno. Sí. Y el entorno era violento. Muy violento. Entonces ahí sí se combate la violencia con la violencia. No hay mejor explicación a esta aurora de héroe que sigue enalteciéndolo. Sí, Es así es. decir, que siguen corridos, libros y libros serios, estudios Sí. realmente serios. Pues es que era sí. una lucha, digamos que era una lucha seria. Sí, no es una lucha basada en ideales humanitarios ni nada de esto, pero la situación no estaba para combatir con ideales, él estaba combatiendo con la práctica. Madero no era Lenin. Sí, así es. Y en este momento, por ejemplo, lo que está ocurriendo con los movimientos que ha habido sociales últimamente, lo que está ocurriendo es que son movimientos sobre ideales. Entonces, a mí me da mucho coraje que maestros, compañeros míos, ahora con esto de que ocurrió en Ayotzinapa, estaban fomentando que los alumnos asistieran y fueran como si los alumnos de verdad tuvieran conciencia. Yo lo que sentí es que era un juego de acarreados, en donde los alumnos no sabían a qué iban, ni qué, ni nada. Entonces es como descubrir, estar haber entrado a una dinámica en la que uno no sabe qué es lo que va a pasar y luego asustarse mucho. Eso es lo que pasó y se apagó. Porque yo me acuerdo que cuando el 132 también los gritos eran consignas de 68. Si uno como adulto ve que los de 20 están usando consignas de un movimiento que tenía otras razones y otro peso en un momento determinado, pues eso quiere decir que no tienen ni voz ni grito, no tienen una ira ni una indignación real. Y desde allí no se hacen las cosas, pero de esa misma manera se está haciendo el teatro. El teatro se está haciendo sin pasión y sin indignación y sin cosas, yo siempre, sin cosas que nos prendan. En el taller de dramaturgia, cuando llegan los alumnos, lo primero que les digo es que podemos escribir de lo que conocemos. No podemos hacer una obra sobre la guerra. Y entonces un día se enoja mucho un alumno y dice, ¿por qué no podría yo hacer una obra sobre la guerra?
Digo, pues porque si hicieras una obra sobre el conflicto de Medio Oriente y luego traemos a la gente de la embajada a que vean tu obra, pues les va a causar ternura por la falta de dimensión. Sí. Es decir, O risa. Porque solamente que uno haya visto que le explota una granada a 2 metros a uno y lo destroza, pues uno sabe ciertas cosas. Y el teatro no se hace con ideología, el teatro se hace sobre acción, ¿sí? Acción que sigue una ideología, sí, pero no se hace desde las ideas. Y el teatro actual se está haciendo muy desde las ideas, muy desde la moral y muy desde la palabra. Y eso es moralizarlo, reducirlo. Sí, porque justamente el teatro sirve para apuntar problemas y para revelar la complejidad del asunto. No para abrir puertas ni caminos No para resolver. No para resolver ni para dar sentencias morales. Pero en este momento uno va al teatro y lo que tiene son discursos, palabra, que aburren más que seducir. Y ese es un problema, contra lo que estamos nosotros trabajando. El helénico sí presenta cosas interesantes. El helénico está presentando de todo cosas en este serias, momento. Sí, veo que es muy... Pero hubo un momento en que la consigna del helénico fue apoyar a los jóvenes. Entonces yo tengo varios alumnos que en el taller tenían unas obras terribles, muy terribles, que luego ganaron en el helénico espacio, porque hace un tiempo el helénico estaba apoyando el teatro joven. Entonces en un momento determinado se volvió más importante que fuera joven a que fuera bueno. En este momento el helénico está presentando de todo. Uno puede en este momento ver de todo, pero si hace algunos años uno iba a ver cosas muy modernas y muy jóvenes, pero si fuera de todo. Es decir, teatro aburrido, y si es aburrido pues ya no está funcionando como teatro. Sí, entonces el teatro cosa, tendría que ser bueno. Tendría que estar muy bien hecho, no ser teatro de mujeres o de jóvenes o de minorías. El teatro tendría que estar bien hecho, sobre todo. En tanto que el teatro estuviera bien hecho, cumple una función artística y social. De lo contrario, pues cumple con estar teniendo una presencia y ejercer presupuestos. Pero mucha gente en este momento no sabe lo que es una obra de teatro, conmoverse frente a un espectáculo de teatro. Y como tenemos el cine que tiene efectos y grandes presupuestos y todo eso, el teatro, para estar bien hecho, tiene que estar rico en la imaginación y en creatividad. Y ahí es donde uno no necesitaría grandes efectos como el cine, y eso es lo que puede seducir en un momento determinado. Pues esto es fascinante, realmente todo lo que me estás platicando. Continuamos en un momento en Culturalmente Incorrecto. Soy René Avilés Favila. Pues estamos platicando de teatro, enterándonos de muchos de los actuales secretos con Fernando Martínez Monroy, quien es pues, director de teatro, maestro, en fin, todo aquello que está vinculado con el teatro. Estábamos hablando mientras hacíamos una pausa de que instituciones que fueron de gran ayuda para el desarrollo del buen teatro, del teatro de calidad como CADAC, a la muerte de Héctor viene a menos, lo que sí. Es también terrible. Claro, él era el alma. Sí. El alma. Sí, es como cuando en la ENAT se estaban rehaciendo programas de estudio de hace tiempo y me estaba comentando un profesor que el asunto es que cuando Emilio Carballido daba clase allí y estaban haciendo la revisión de los programas, pues prácticamente los programas no existían porque el programa era Emilio Carballido. Claro. Y el asunto es que es eso, de repente aparece una persona como Héctor Azar o como en su momento Héctor Mendoza o Margules, que son personas reflexivas, son personas inteligentes y son personas que sustentan con su trabajo sobre la escena. El problema es que ellos desaparecen
uno va a descubrir siempre que la institución se sostenía en ellos, la compañía o el trabajo son ellos, así como pasaba con Leonardo da Vinci o Miguel Ángel, por ejemplo, en su momento. Es decir, que hay grandes personalidades que hacen sus cosas. Stanislavski hizo todo lo que hizo, pero muerto Stanislavski, pues se acaba, porque lo que estamos viendo es el trabajo. Poco quedó de su método. Y el testimonio de un artista, sí. Y el asunto es que en arte los métodos son descubrimientos acerca de la técnica que hace cada artista. Entonces, el método funciona mientras el artista que lo ha hallado lo ejerce. Después de eso, lo de trabajar con un método siempre es muy engañoso, porque el único que podría realizar el método es la persona que lo encontró. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Peter Brook y Stanislavski llegaron al mismo conocimiento acerca del teatro, pero los métodos son diferentes. Que eso es lo muy rico estilísticamente en el teatro, que el objetivo siempre es llegar al mismo punto, pero nadie llega por el mismo camino. Y las escuelas están formadas como pensando que las metodologías pueden repetirse. Y ese es el asunto. Y profesores brillantes, pues hay 1 o 2 de repente en cada escuela, pero no es lo común. El teatro no es algo que se enseñe como otras cosas, porque implica una confrontación con la existencia. Entonces hay muchísima gente que entra a las escuelas de teatro y muchísima gente que no se va a dedicar al teatro. De repente yo veo mi grupo de 40 alumnos en la facultad y es triste porque son 40 alumnos, 40 alumnos por grupo, pero no son la generación, son como 6 grupos, son muchísima gente. Y luego el asunto es que no terminan dedicándose a ello, porque en el arte no existe ni la fórmula ni la receta, sí, sino es una confrontación. El arte, yo estoy de acuerdo en que se basa en la búsqueda de la verdad y el descubrimiento de la belleza. Entonces, pues esas son experiencias a las que ascienden algunos, y todos los demás andamos por la tierra caminando para encontrar la receta o la fórmula que no existe. Esa es la cuestión. Entonces, a mí me asombra mucho el Limba y el Citru. Hicieron una memoria de la Escuela Nacional de Arte Teatral hace como 5 años, que cumplió 60 años. Y uno recorre las páginas de esa memoria y encuentra fotografías de desconocidos que no se dedicaron al teatro. Las escuelas pueden proveerlo a uno de la técnica, y uno puede dedicarse éticamente hablando al ejercicio de la técnica y un día descubrir el método. Y entonces es cuando aparece, por ejemplo, Héctor Azar. Héctor Azar tenía toda una teoría de la escena, él trabajó mucho, tenía su escuela, pero muerto Héctor Azar en este momento, pues ya no. Sí, lo sé, lo recuerdo, fuimos muy buenos amigos y vi mucho de su trabajo. Y lo recuerdo desde que estaba en la Casa del Lago. Uh-huh. Lo recuerdo, pues era un hombre de ideas brillantes. Con Margules trabajé en una época, yo era director de difusión cultural de la UNAM y él era el director de teatro. Y realmente yo como director, ahora es coordinación, podría decirte que funcionaba espléndidamente. Sí. Con calidad. Cuando él se va, sí, aquello baja. Sí. Pero sensiblemente, es decir, un mes. Sí. Se notó la ausencia de Margules. Sí, pero Margules era un hombre de teatro, que hacía teatro y era muy consciente de toda la estructura, tanto artística como de la infraestructura. Sí. Lo sabía hacer. Sí. Entonces, si él está, pues todo funciona. Si él no está, pero no hay otra persona que desde otro punto de vista de todas maneras lo haga, pues ese es el asunto. El teatro no va a funcionar nunca a partir de seguir, se tiene que descubrir. Y el teatro trata sobre la vida. Hay un personaje de Luisa Josefina Hernández que dice que la gente paga por vernos vivir. Por lo tanto, en el teatro no puede pasar menos que la vida. No las ideas. Y en este momento, sí, lo que está pasando es que hay mucha paja, mucho teatro de ideas, teatro de palabra. Otra vez estamos en un periodo de decadencia.
A mí me da mucha risa cuando la gente dice el teatro está en crisis. No, pues ojalá estuviera en crisis, porque estar en crisis implica tener el conflicto de que está ocurriendo algo que no va y empiezan las búsquedas. Y en este momento yo veo a todo el mundo muy contento haciendo lo que hace y aburriendo a la gente bastante. Esto es un sentir generalizado, ¿sí? Porque uno va y sí se topa con muchas obras muy aburridas, pero muy bien publicitadas. Se hace teatro de todas maneras, siempre se ha hecho teatro. Y estamos en un periodo de decadencia. Yo creo, siempre ha ocurrido así, esperando el advenimiento de otro gran dramaturgo, como lo fue Usigli en un momento determinado. Pero es que estamos en lo que tú dices, sí, estamos entre o capturados realmente en un teatro comercial de grandes figuras que sí atraen, y un teatro horroroso con mensaje social detestable. Sí. Sí, para hacer teatro con mensaje social, pues sí hay que tener indignación, ira, inteligencia. Bertolt Brecht. Sí. Ahora, el teatro de Bertolt Brecht es un teatro social, pero no porque estuviera atacando problemas inmediatos y sociales. Es un teatro que lo primero que muestra es el espectáculo de su inteligencia. Sí. Es eso, que es un teatro de una persona muy brillante y muy inteligente que estaba analizando el problema para encontrar la causa del problema. Mientras uno no encuentra la causa del problema, pues hace teatro de víctimas. Sí. Mientras uno se asoma víctima, no está asumiendo su propia responsabilidad. Y esa es la potencia del teatro de Arthur Miller, ¿no? Arthur Miller nunca le iban a dar el Nobel desde la promoción de su país, pues porque deshizo a su país en críticas y en análisis muy exactos y muy potentes en su momento. Y eso se ve bien en sus memorias, ¿eh? Sí. Realmente se ve esa actitud crítica, su propia relación con la Monroe. Pues era una relación que reflejaba muy bien el estado de podredumbre que impera en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. Así es. Sí, pero uno puede ver bien puestas las obras de Miller en este momento y siguen diciendo la verdad. Porque no es una verdad política, es una verdad humana. Sí, aunque de pronto la mayor parte de esas obras o las de Tennessee Williams uno las tenía que ver en filmes, ¿no? Tenía que verlas en películas. Sí. Poco. El tranvía llamado Deseo, por ejemplo, se lo vi a Wolf Rubinsky cuando yo tenía, no sé, 14 años, 15. Sí. La prehistoria. Sí. Y bueno, donde las viste realmente pues fue ya en el cine. En el cine. En donde te fijaste en Brando, en fin, cosas así, ¿no? Sí. En donde ya entra también esa parte glamorosa del espectáculo. Sí. En un prólogo que hizo Miller al tranvía llamado Deseo, él está diciendo que lo que le molesta de las puestas del tranvía llamado Deseo es que los estudiantes de teatro o los directores de teatro ponen mucho énfasis en la cuestión social. Cómo es el acento de Kowalski, cómo es la manera de hablar. Y dice, y hay puestas enteras que están muy dedicadas a la forma y se les olvida a todos que esa obra es un grito de dolor. Sí. Y ese es el problema. Es terrible obra. Sí. Como estamos en el momento de lo light, pues el teatro se ha vuelto light también. Sí, yo alguna vez, no recuerdo qué obra, pero creo que era La doncella y La muerte y la doncella, de este chileno. La obra, el musical es de Schubert, pero tuvo mucho éxito en Broadway, con Glenn Close, me parece. Uh-huh. Y la compró Jacqueline Andere para montarla en México. Y de entrada, pues decidió invitar a sus amigos intelectuales. Entonces estaba Pacheco, estaba Monsiváis, estaba pues un montón de gentes así, ¿no? Sí. Se le aplaudió mucho. Al día siguiente no había ni un alma. Uh-huh. Fue eso, debut y despedida. Ya, sí. Y escuché a ella muy decepcionada decir, Jacqueline es producto comercial, sin duda. Decir, en este país somos para la comedia. Sí, la comedia y la farsa. Ajá. Sí. Ahora, desgraciadamente, comedia, pero no Molière, ese es el asunto. Claro. Porque un Molière bien puesto sigue molestando un montón. Sí. Uh-huh. Sí, eso estoy de acuerdo. De pronto los vemos, pero en teatro universitario. En teatro universitario. En donde hay más posibilidades de ver ese tipo de obras, ¿no? Sí. Y de descubrir gentes que tienen talento, pero que después no vuelves a ver. Ese es el problema también. Tú me hablabas de los que veías y no era nadie. Uh-huh.
Y yo hablo de los que vi en teatro universitario y nunca volví a ver. Sino el asunto con el teatro es saber que es muchísimo trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo. Es un trabajo, el teatro es un trabajo de seducción. Entonces, cada vez que uno hace una obra de teatro, tiene que concentrarse en la escena, quebrarse el alma en la escena, pero luego hacer el trabajo de seducción con el espectador. Y el mejor trabajo de seducción es que el espectador quiera volver a ver la obra, porque la obra lo impactó y se está llevando algo. Pero sí es muchísimo trabajo. Entonces, mucha gente valiosa de teatro termina dedicándose a otra cosa. Yo conozco a muchos exalumnos del CUT de hace muchos años que fueron a poner cafecitos y tarot a Cuernavaca, por ejemplo, Sí, claro. o que se dedicaron a los horóscopos, porque tenían una idea muy diferente de lo que iba a pasar. Y el teatro es trabajar, trabajar, trabajar. Es como en las clases en la universidad, ¿no? Que uno da clases en la universidad porque ama lo que está haciendo. En este momento está muy de moda decir que el profesor está al servicio del alumno. Y la primera cosa que yo llego les digo, yo no estoy al servicio del alumno, yo estoy al servicio del conocimiento. Entonces, alumnos y yo nos tenemos que poner al servicio del conocimiento. No es el alumno por sí, porque de repente el alumno parece una institución. Todo para el alumno. Entonces ya no se puede reprobar al alumno, una serie de cosas. Es muy difícil dar clase en este momento. Entonces uno tiene que armarse de fuerza y de energía para asistir a clase, ¿sí? Para mostrarse inteligente y para mostrarse abierto y para escuchar y para poder discutir. Pero es un trabajo de todos los días que requiere una energía muy grande de quien lo está haciendo. Lo sé, lo entiendo, me ocurre exactamente lo mismo. Yo siempre les digo que soy su profesor, no su nana. Es así, sí. Fernando, ¿y una obra tuya cómo la diriges? ¿Buscas los actores tú? ¿Seleccionas la obra? Tengo una compañía. Esta es una compañía que se formó cuando ya hace casi 18 años hicimos la Electra de Sófocles. Entonces yo llamé a algunos alumnos míos que yo consideraba que era gente talentosa, Pilar Villanueva, y para armar Electra. Y después de Electra seguimos trabajando otros textos. Hemos montado muchas obras de Luisa Josefina Hernández, pero no teníamos el proyecto de ser compañía, sino teníamos el proyecto de trabajar y de repente ya estábamos establecidos en una compañía. En general pongo obras que a mí me llaman la atención, que me enamoran. ¿Sí? Yo en este momento tengo proyectos para montar varias obras por cuestiones económicas y del propio tiempo. No las he podido hacer, pero en un momento determinado tengo muchas cosas en la cabeza. Entonces los proyectos se van armando a partir de tomar en cuenta la gente que está a mi alrededor o invito gente, pero lo principal es partir de la obra. Si usted me preguntara qué es lo que yo quiero decir, no sé lo que quiero decir, la obra misma lo va a decir. Yo parto de hacer un trabajo honesto, de no llevarle a la gente cosas para que nada más esté contenta. A mí me gusta mucho que la gente se ría, pero yo también disfruto mucho cuando el teatro se queda en silencio, por ejemplo. Me gusta hacer que la gente reflexione. ¿Sí? Entonces, ese es mi trabajo. Me gusta mucho Luisa Josefina Hernández, me gusta mucho Rodolfo Usigli, me gustan los clásicos, me gusta mucho Shakespeare. Yo estoy impartiendo en este momento un seminario sobre la obra completa de Shakespeare. Y es un espacio que yo disfruto mucho allá en Napa Iron Teatro, porque la gente que va es gente que quiere acercarse, que quiere tener el compromiso de leer y que quiere modificar su pensamiento. Y bueno, entonces esta es una clase que es los domingos. Doy 2 seminarios, uno sobre el teatro griego y otro sobre Shakespeare. Y el de teatro griego es domingos de 8 a 10 de la noche. Y van como 40 personas. Y con esas son las con las que mejor se trabaja. Entonces, los montajes van tomando en cuenta las personas con las que estoy trabajando y las obras que a mí me llaman la atención. Y cuando pones a Shakespeare, ¿cuál es la reacción del público? Shakespeare no he puesto ahorita todavía nada. Yo tengo proyectos, pero por ejemplo en el seminario la reacción es descubrirlo, porque Shakespeare es uno de esos autores sobre los que crecen muchos prejuicios. Es decir, que uno conoce más los prejuicios. Romeo y Julieta trata del amor. ¿Sí? Cuando uno analiza la obra, pues la gente queda maravillada. Pero eso es el mismo objetivo al poner la obra. No he puesto
todavía ningún Shakespeare, pero pienso hacerlo pronto. La cuestión es descubrir de qué sí está hablando, más que trabajar. Macbeth se reduce siempre, ¿no? Macbeth trata de la ambición del hombre, Romeo y Julieta del amor, Otelo de los celos, y en Otelo, antes de llegar a los celos, hay una serie de cuestiones de carácter, ¿no? Macbeth regularmente cuando es puesto se le quita el carácter, y al quitársele el carácter se le está quitando la mitad de la verdad, porque a fin de cuentas en un mundo corrupto, todo en un mundo corrupto empieza en el corazón de las personas. Entonces, si conociéramos el corazón de las personas y a las personas, pues ya sabemos cuál es la causa de la corrupción, sin tener que estar señalando al que está enfrente. La experiencia que yo tengo de Shakespeare era del seminario, pero la gente se queda muy asombrada. Y una de las primeras cosas como profesor de teoría del drama y de análisis dramático es el hecho de descubrir que no leemos. Es decir, leemos anecdóticamente. El teatro nos obliga a entender que hay lecturas temáticas, lecturas anecdóticas, lecturas formales. Es decir, que leer requiere una actitud amorosa de quien está leyendo. Es un acto amoroso porque está tomando en cuenta al autor. Pero generalmente una de las grandes cosas que se descubren con Shakespeare es eso. ¿Qué es lo que Shakespeare está diciendo realmente? Es decir, que Romeo y Julieta comience con una escena de un coro que luego ya no aparece. ¿Para qué sirve la escena del coro? No se trataría nada más de quitarla, porque quitamos una función que Shakespeare, que es un hombre muy brillante, puso. Entonces, esa escena sirve para plantear el prejuicio. 2 muchachos murieron por el pleito de 2 familias. Pero inmediatamente la escena que sigue es el pleito, pero no es el pleito de familias, sino de los criados de las familias. Luego ya podríamos darnos cuenta que el pleito no es de familias, y el tercer elemento es que Romeo está deprimido. Preguntan por Romeo y nos dicen que Romeo está muy deprimido en el bosque cantando canciones de amor. Sí. Y entonces lo vemos lánguido y triste porque Rosalina no le hace caso. Es muy común, sobre todo en las chicas, que digan, claro, es que Romeo es como todos los hombres, que está enamorado de una y luego va con la otra. Pero entender para qué sirve dramáticamente a nivel de verdad Rosalina, lo vamos a saber hasta la escena del sepulcro. Porque el asunto es que cuando llega Romeo se encuentra con Paris, y la presencia del príncipe Paris, que estaba enamorado de Julieta, no es un asunto anecdótico de darle una vuelta de tuerca, sino que cuando esos dos se encuentran allí, uno sí podría en un momento determinado trabajar para que el espectador se dé cuenta en qué se parecen Romeo y Paris. Y Romeo y Paris se parecen sobre todo en que los dos están enamorados de Julieta y a los dos les quedan menos de 15 minutos de vida. Si luego tomamos en cuenta a Julieta, están ahí reunidos 3 suicidas, pero podemos saber a lo largo de la obra que son 3 suicidas. Es decir, descubrir, llevar al espectador a que descubra que Romeo y Julieta no ocurre porque una carta no llegó, sino por problemas de carácter. Pues esa es la gran riqueza que Shakespeare plantea. Entonces, sobre la escena hay que trabajar sobre eso. Por ejemplo, nunca me ha tocado ver ni una película ni una obra de teatro en la que Julieta tenga la cicatriz en la frente. Y la cicatriz la dicen muy al principio, y toda cicatriz tiene una historia. Y esa cicatriz es muy importante para entender por qué muere Julieta. Porque nos dice el ama que cuando la destetó, ya mayor, ya era una niña grande, Julieta hizo un berrinche horrible, se tiró contra la pared y se abrió la frente. Pero ese dato no está dado por Shakespeare de manera gratuita. Es para que sepamos que esa muchacha, si se le dice no, es capaz de abrirse la cabeza. Entonces Julieta muere porque es como es, no por el pleito de las familias, no por el destino y no porque una carta no llega, sino porque es impetuosa, ¿sí? Es decidida. Y es muy vehemente, muy autodestructiva, pero Shakespeare lo dice y está todo en el texto. Entonces, al poner a Shakespeare, pues, hay que trabajar sabiendo para qué puso cada cosa, y uno habría cumplido allí, porque pues uno tendría el apoyo de un gran artista, ¿no? Hay una pregunta tonta que me gustaría hacerte. ¿El teatro se lee o se ve o ambas cosas? Las dos cosas. Yo de Usigli he visto muy poco, pero yo estudio teatro porque yo vi La Corona de Sombra. Claro. ¿Sí?
Dice Aristóteles una cosa que es muy sabia, que la prueba de fuego para entender que la obra ya está bien escrita por el autor es que la obra cause su efecto sin la representación. Es decir, que es como las novelas lo transportan a uno lee a Tolstoy o lee a Dostoyevsky o lee a Truman Capote y uno se transporta, lo vive. ¿Sí? Es muy triste, pero la literatura y el teatro tienen que ver con sustituir la vida de alguna manera. Es decir, uno abre el libro porque va a vivir y va a sentir. Entonces el teatro la dramaturgia sirve para leerse o para representarse. Siempre es mejor verla representada, pero uno en su casa abre el libro de Sófocles y uno puede tener el mismo disfrute espiritual, emocional. ¿Sí? La puesta en escena lo enriquece todo. Por supuesto, siempre es mejor ver el teatro, porque leer teatro sí implica una actitud de mucha práctica, de leerlo para concentrarse, para no interrumpir la lectura, etcétera. Sí, eso me acuerda de las lecturas en atril, ¿no? Sí. Que en una época, pues si no recuerdo mal, incluso Elena Garro empezó a formarse en teatro por allí, ¿no? Sí, así es. En Pero funciona muy bien en la lectura. Sí. Si la obra está bien hecha, en la lectura se va a disfrutar. Sí, me imagino. Uh-huh. Ahora, fíjate, yo, mucho después de haber visto esta obra de Felipe Ángeles, de Elena, supe que me gusta mucho, me conmueve la obra. Ella está profundamente enamorada de su personaje, no hay duda. Me enteré de que faltó un capítulo, se perdió un capítulo, se extravió. Alguna vez estábamos en Guadalajara y un crítico norteamericano le hizo notar eso y dice, ¿y no piensas reconstruir el capítulo, la parte que se extravió? Dijo, no, ya no, y yo veo que la gente ve la obra. Uh-huh. Entonces me llamó mucho la atención eso, es decir, la calidad de esta obra soportaba la pérdida. Sí, podríamos suponer que la escena sobraba, ¿sí? Porque si la escena fuera tremendamente importante, claro, para la trama, no la hubiera soportado. Pero si la puede uno desmembrar y la obra queda bien, la escena sobraba. Y sí es casi una regla, porque el teatro domina de todo lo que sobre. Pero si la obra podía verse bien, si la escena entonces no era trascendente, no era tan importante. Sí, esa es una buena explicación. Pero si uno le quita, por ejemplo, la cicatriz a Julieta, pues ya no entiende la obra. Porque está quitándole la responsabilidad a Julieta. Julieta se va a matar porque no soporta la vida si la vida no es como ella quiere. Y eso es muy humano, eso no es del Renacimiento, eso es una cuestión absolutamente humana. Los seres humanos vivimos muchas veces frustrados porque las cosas no son como queremos. Si uno entiende que esa cicatriz nos lleva al carácter, pues entonces uno pone la cicatriz y ya no la quita, ¿sí? Pero esa cicatriz temáticamente es muy importante. Sí, esa sí no se debería quitar, porque si la quitamos, el tema cambia. Y entonces sí parece una historia de amor desventurado. Y si es amor desventurado, pues entonces los personajes no tienen responsabilidad alguna. Y entre los mexicanos, después de Usigli, ¿quiénes son los que te llaman más la atención? Luisa Josefina Hernández, sobre Luisa todo. Josefina, claro. Juan Tobar. Se me olvida su nombre. Óscar Villegas, por ejemplo, es un gran autor. Un autor muy libre. Sí. Sí. Pues los dos son de mi generación prácticamente. Sí, ellos. Sobre todo Juan, uh-huh, Juan tiene exactamente mi edad. Sí. Estuvimos juntos y fui hasta su editor. En ese momento él escribía prosa, uh-huh, y después ya fue migrando al teatro, pues donde ha cuajado efectivamente muy bien. Sin embargo, son dos autores que ahora que me los mencionas, que hace, yo podría decirte, años que no veo. Sí. Es decir, no me refiero a verlos físicamente, uh-huh, que no sé de ellos. Sí, Hay una mezquindad en los medios. Sí, Villegas lo pusieron hace unos 4 años en el Centro Nacional de las Artes, dirigido en un examen, dirigido por Mercedes de la Cruz. Sí. Magaña, por supuesto, Sergio Magaña, que es un gran autor. Extraordinario autor. Muy grande. ¿Alguna mujer
Aparte de Luisa Josefina. Pues está Elena Garro, sobre todo, claro. Sabina Berman. Lo que ya no veo es aquella Casa del Lago donde estaban dramaturgos Sí, que fue espléndidos. muy importante en un momento determinado. No, se está retomando otra vez. En este momento, sobre todo el CUT está llevando allá sus exámenes y está empezando otra vez el movimiento, porque lo de Casa del Lago estuvo perdido teatralmente. Por años. Muchísimos años. Por años. Muchos. Cuando yo estaba en la UNAM, pues en División Cultural, ya era un cadáver. Sí. Porque además Cleta había tomado la mitad, Sí, claro. un poco más de la mitad. Ujú. Entonces, aquello, incluso porque también ya habían corrido poco antes, unos cuantos años de que yo llegara a ese cargo, habían corrido pues al grupo de Gurrola, ¿no? Sí. A Melo, que era el que entiendo era el director de la Casa del Lago, y bueno, pues a todo el grupo, y eso fue un desastre. Yo ahí vi la cantante Calva, Ya. de UNESCO, salí sin hablar, un buen rato estuve sin hablar. Sí. Es que es muy poderosa. Nosotros aquí en Apeiron la tuvimos el año pasado con un grupo español que vino. Dieron como 4 funciones, pero los actores eran muy buenos y la obra sigue siendo muy potente. Que esa es la gran virtud de las grandes obras. En eso radica lo universal. Que a pesar de que el tiempo haya pasado, las obras están más basadas en la dimensión humana, uno puede reconocerse muy bien allí. Sí, eso es verdad. ¿Qué se puede recomendar para que un buen teatro resurja, volvamos a tener, pues eso que se ha ido perdiendo? Es que es un asunto de responsabilidad individual. Es decir, que uno tendría que leer las obras sin que los profesores se exijan. Te obligaran. Sí, es una cuestión de disfrute. De quitarnos la cosa de estar deprimidos y de asumirnos víctimas para entender que el arte es una forma de disfrute. Uno de los grandes disfrutes que yo creo que existe es el disfrute intelectual de comprender, ¿no? Entonces, el asunto yo creo que depende de que la gente quiera acercarse, de que la gente pueda valorar que eso existe, que hay formas... otras formas de hacer las cosas que las que nada más están, pero se necesitaría, insisto, por eso es una cuestión ética individual, que uno quisiera investigar, leer, ponerse a hacer las cosas, y entonces necesariamente si uno se ha formado con Molière y con Usigli y con Sófocles, pues se vuelve un crítico más severo frente a todas las otras cosas. Sí, que me no son. imagino. Pues, queridos amigos, ya oyeron ustedes a Fernando Martínez Monroy, dramaturgo, director de teatro, maestro. Nos dio una idea muy clara de las cosas para aquellos que somos neófitos en esta materia. Te agradezco mucho que hayas aceptado, Gracias. que hayas aceptado venir a nuestro programa. Les recuerdo que también pueden escucharnos los martes y los viernes a las 9 de la noche a través de internet en la página www.wamradio.wam.mx. Pues muchas gracias y hasta el próximo programa.